Las 10 de la mañana, no las 11 de la mañana, las 10 de la mañana de este lunes. Comenzamos un día más, un lunes más, el primer lunes de noviembre, con el pastor Alberto Ares de Villanueva. Pastor, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, David, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted qué tal? ¿Bien? Bien. Antes de empezar, decir que fue tu cumpleaños nuestros días pasados. Sí, así cierto, que, David, muchas felicidades. Ay, muchísimas gracias, pastor. Que Dios te bendiga. Gracias. Te dé muchos más años de salud, sobre todo. Mire, por cierto, ahora hablando de salud, la verdad que me dio un dolor de espalda, la verdad. ¿Sí? Y digo, a lo mejor es porque ya tengo 41. Digo, Sí, vienen los achaques, ¿no? Los años pasan y pesan. Y pesan, ¿no? Bueno, empezamos hablando, pastor, si le parece, acerca del último culto que tuvo lugar aquí en Puerto del Rosario a las 11 de la mañana, creo recordar, y en Morrojal a las 6 de la tarde. Exacto. Pues mira, estuvimos hablando de un personaje llamado Abraham. Creo que es un personaje de los más conocidos, porque me he propuesto hablar 3 domingos consecutivos. Esas son mis ideas, luego el Señor ya me guiará por su voluntad. Pero me he propuesto hacer una serie basada en los 3 patriarcas de Israel. Hay un libro que lo nombraba el domingo también en la iglesia que se llama Los 3 monarcas, que nos habla del rey Saúl, del rey David y de Absalón, donde se nos muestra cómo ellos actuaron frente a diversas situaciones en la vida. Y ese título es muy conocido dentro del mundo cristiano. Y yo dije, bueno, yo no voy a hablar de los 3 monarcas, pero sí voy a hablar de los 3 patriarcas, que son Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob. Y empezamos hablando acerca de este hombre, de Abraham. Nos detuvimos todo el domingo hablando de él. Abraham es conocido, nosotros lo conocemos como el padre de la fe, que la Biblia también lo reconoce como el padre de todos los creyentes. Y estuvimos dando quizá muchos datos, mucha información. No podemos ni muchísimo menos reducir la vida de Abraham a un sermón, a un mensaje, a una predicación. Así que nos centrábamos un poco en el llamado, en por qué Dios le llamó. Y decíamos, claro, esto habría que escuchar toda la predicación para entenderlo bien, pero para resumir un poco, decíamos que Dios en Abraham como que volvió a cobrar esa esperanza de poder redimir al ser humano, ¿verdad? Siglos después a través de Jesús, lógicamente, pero recuerda que venimos de la maldad del hombre, Dios ya tiene que volver a empezar de cero con Noé, empieza todo con Noé, pero enseguida nuevamente la maldad del hombre va en aumento, la torre de Babel, la soberbia, el orgullo del hombre, y empieza a pasar generaciones. Tú te lees Génesis capítulo 11 y solo son generaciones de personas. Fulano engendró a Mengano, Mengano engendró a Cinclano. Y es un libro aparentemente aburrido, pero el domingo mostraba la importancia de esas generaciones hasta que la Biblia se detiene en Génesis capítulo 12 en Abraham, en este hombre, en lo que se va a convertir en el padre de la fe, y le dice aquel famoso llamado: deja tu parentela, deja tu tierra y comienza a caminar a la tierra que yo te mostraré. Le da la orden, pero también le da la bendición. Te voy a bendecir, voy a hacer de ti una nación grande, voy a bendecir a ti a través de ti todas las familias de la tierra, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Vimos cómo Abraham empieza a obedecer a Dios, pero Dios le había dado una orden: mira, sal de la casa de tu padre y deja tu parentela. Pero por alguna razón cultural, sobre todo, Abraham no se va solo, sino que lógicamente toma a su mujer, a Sara, en aquel entonces llamada Sarai. Se lleva también a su sobrino Lot, que debido a que su hermano murió, Lot se quedó como huérfano, él lo adoptó, pero también se lleva a su padre. Taré se llama el padre, Taré, T-A-R-E, Taré. Y hay un capítulo, en el capítulo 11, hay una historia que se nos dice que se detuvieron en Harán, en una ciudad llamada Harán. Taré se detuvo allí. Taré, hablábamos del padre de Abraham, que es de esas personas que empezaban con ganas, que tenían muchas ganas de empezar a servir al Señor, pero que a mitad del camino se detienen. Y había varias informaciones que nos da ese nombre de Harán, de la ciudad de Harán. Lo primero era que Harán era una ciudad próspera, una ciudad de negocio, una ciudad de riqueza, y decíamos que puede ser que Taré se detuvo en el camino porque ya estaba bendecido. Ya no necesito más. Yo empecé, no tenía nada, pero ahora ya Dios me tiene bendecido, me ha dado familia, me ha dado riquezas, me ha dado salud, me lo ha dado todo. Ya no tengo ilusión por seguir, así que me detengo. Puede ser ese uno de los motivos por el cual Taré se detuvo en Harán. Y el segundo motivo, decíamos que Harán, curiosamente, es el hijo que se le murió. Te dije ahora que a Abraham se le murió un hermano, por tanto, hijo de Taré. Y ahí, en esa ciudad de Harán, puede ser que a Taré le vino esos recuerdos de la muerte de su hijo.
Y decíamos que Taré representa a esos creyentes que se detienen en el camino por heridas del pasado. Ojo aquí, no vamos a frivolizar con la muerte de un hijo, ni mucho menos. Eso es algo duro. No vamos a decir, no, eso venga, siga adelante. Ojo, es algo muy difícil, prácticamente imposible, pero con Dios todo es posible. Y vemos como que Taré se detuvo por las heridas del pasado. Y uno tiene que dejar el pasado atrás para poder enfocarse, como dice la Biblia, en lo que está adelante. Dejando todo lo que está atrás, me enfoco en lo que está adelante, en la meta, en el supremo llamamiento del Señor. Veíamos también, quería hablar un poco de cómo era Abraham antes del llamado, antes de que fuera llamado en Génesis 12. No hay muchos datos. Sin embargo, Josué, en el capítulo 24 de su libro, si no me equivoco, da un dato interesante porque nos dice que los padres de Abraham servían a otros dioses, eran idólatras. Y vemos que Abraham estaba destinado a ser un idólatra. Pero sin embargo, él pudo romper con el ciclo familiar. Y decíamos esto, que en Dios nosotros podemos romper con ese ciclo familiar. Y daba unos datos, creo yo, muy interesantes, del tanto por ciento de las personas que van a acabar igual que sus padres, llevando la vida de sus padres. Y decía que el 90% de las personas en el mundo, David, acabarán creyendo y practicando la misma religión que sus padres. Si tú has nacido en una familia musulmana, tienes el 90% de las posibilidades que mueras como musulmán. Lo mismo si naces en el seno de una familia católica, en el seno de una familia budista, cristiana, lo que quiera que sea. Tienes el 90% de las posibilidades de acabar igual que tus padres. Sin embargo, Abraham pudo romper con esa idolatría, pudo romper con esos falsos dioses, porque Dios se le apareció, pero también puede ser porque tú busques la verdad. Entonces encontramos en Abraham lo primero, que él rompió con ese mal ciclo familiar. Luego lo vemos caminando hacia Dios. Muchos pasajes encontramos de Abraham. Solamente los pude tocar por arriba porque es imposible, vuelvo y repito, resumir la vida de Abraham en una sola predicación. De aquel encuentro que tiene con 3 hombres, muy interesante. 3 hombres un tanto misteriosos, que era el propio Señor. De cómo se junta con un hombre también llamado Melquisedec, que también es tipo de Cristo. De cómo Dios le pide en sacrificio a su hijo Isaac. En resumen, cantidad de episodios, pero hay uno que es especial porque ahí en el Evangelio de Juan, Jesús, teniendo un confrontamiento con los religiosos del momento, les dice, bueno, si ustedes guardan mi palabra, ustedes no gustarán la muerte. Los religiosos, atacan a Jesús y le dicen, no, eso es mentira, porque nuestro padre Abraham guardó la palabra y murió. Y le dice, yo soy antes que vuestro padre Abraham. Y Abraham vio el día del Señor y se gozó. Y decíamos, ¿cómo es posible que miles de años antes Abraham haya podido ver el día del Señor, haya podido ver al Señor? Y no solamente lo vio, sino que se gozó. Eso es un misterio que la Biblia recoge. Y lo más probable es que, como me decía el otro día mi pastor, la Biblia no recoge todas las vivencias de Abraham, lógicamente, y él tuvo una gran intimidad con el Señor. Bueno, aprendíamos infinidad de cosas de Abraham. Creo que fue no solamente una predicación, sino un estudio muy bonito sobre el primer patriarca de Israel llamado Abraham. Bueno, hoy vamos a conocer de bastantes cositas y bastante interesantes, por lo menos para mí, que yo le mandé las preguntas, ¿no? Y sobre una de las preguntas es, ¿quiénes son los jesuitas? Porque muchas veces hablamos, o escuchamos en la televisión, ¿no? Los jesuitas, sí. ¿Quiénes son los jesuitas? Bueno, es una orden religiosa. Ya de antemano voy a pedir perdón porque no es mi terreno. Aquí ya no me muevo como pez en el agua. Aquí tengo que tirar de apuntes, de estudios, de indagar un poquito por aquí y por allá. Porque vuelvo y repito, no es mi terreno, ¿verdad? Mi terreno es la Biblia. Los jesuitas no aparecen por la Biblia en ninguna parte. O sea, es una orden religiosa fundada por la Iglesia Católica, si no me equivoco, en el siglo XVI por Ignacio de Loyola, si no recuerdo, que se caracteriza sobre todo por las enseñanzas que ellos dan. Ellos han fundado muchos colegios, universidades, academias. De hecho, sabes que en Las Palmas hay un colegio que es San Ignacio de Loyola, o que más bien se conoce como los jesuitas. Están enfocados en este asunto de la educación, no solamente una educación bíblica, una educación o con lo que ellos consideran bíblica, y también intelectual, sino sobre todas las cosas moral.
En estos colegios te vas a dar cuenta que no hay enseñanzas que hay en todos los colegios de hoy en día, que no se celebran ciertas fiestas como las que hemos celebrado en estos días pasados de Halloween y todo ese tipo de cosas, porque ellos enseñan mucho la moralidad. Enseñan a los niños, a las niñas a convertirse en hombres y en mujeres con principios y valores bíblicos. Porque sé que alguno va a decir, ay, ¿qué pasa? Que no crea en la Biblia no es un hombre y mujer con principios. No, estoy hablando de principios y valores bíblicos, que yo considero que son los exactos. Ellos están muy enfocados también en la ayuda al necesitado, en las misiones. Vayas por donde vayas, a cualquier parte del mundo, creo que son el más de 100 países donde están ellos metidos. Están trabajando con las necesidades de las personas, evangelizando, llevando la palabra a muchos lugares, trabajando mucho con el necesitado. Pero una de las cualidades, que no sé cómo decirlo, o de las características, esta es la palabra, una de las características principales de los jesuitas es su obediencia al Papa. Si el Papa le dice a un jesuita, no sé, un ejemplo absurdo, tienes que ir a tal sitio y quedarte ahí a vivir, chitón, o sea, es obediencia suprema al Papa. De hecho, curiosamente, el Papa de ahora es jesuita. Aunque se le conoce como Francisco por los franciscanos, pero no, nada tiene que ver. Se lo puso por honor a San Francisco de Asís y todo eso, pero nada tiene que ver. Él viene de los jesuitas. El Papa actual viene de los jesuitas. Que otro día, si quieres, hablamos del Papa, de dónde viene el Papa, porque la Iglesia Católica dice que el Papa es el sucesor de Pedro y todo este tipo de cosas. Que como tradición está bien, como tradición es interesante, pero si nos vamos a la fuente, que es la palabra de Dios, no tiene ni pies ni cabeza eso que están diciendo y afirmando. Pero como tradición, vuelvo y repito, está bien. Y entonces ellos tienen esa característica, los jesuitas, de obediencia suprema al Papa. Pues mire, me acaba de solucionar el día, porque yo pensaba que el Papa era franciscano, porque también vamos a hablar de los franciscanos, ¿no? De esa orden también que no sé cómo es ni cómo nace, para que la gente pues también lo sepa, ¿no? Bueno, los franciscanos es una orden religiosa dentro del catolicismo. Todos son católicos, jesuitas, franciscanos, todos son católicos, pero cada uno como que se caracteriza por algunas cosas, ¿verdad? Los jesuitas se caracterizan por eso, por la obediencia al Papa, por la enseñanza, porque ellos están muy comprometidos con la enseñanza. Y los jesuitas, sobre todo, su gran cualidad es la pobreza. Ellos viven, hacen un voto de pobreza. De hecho, tú te los ves con una túnica nada más negra, una cuerda como cinturón y punto. Esa es su mayor cualidad, los franciscanos. Lo fundó en el siglo XIII San Francisco de Asís, ¿verdad? Y él, porque San Francisco de Asís creía que para acercarse a Dios de la manera correcta tenías que ser pobre. Él no sabía unir, él no sabía hacer esa fusión, siendo una persona próspera, teniendo propiedades, teniendo dinero, o quizás teniendo, no estamos hablando de millonadas, sino, oye, teniendo tu sueldo a final de mes. Él no concebía que esa era la manera de acercarte a Dios, y decía que no, que para acercarte a Dios tenías que ser pobre. Así vivió él, que a mí me parece bien, que cada uno haga lo que quiera. Así enseñó él, y ese movimiento en el siglo XIII creció de una manera tremenda, que hasta el día de hoy, hay muchísimos franciscanos y que creen eso, ¿no? Que viven, que tienen que vivir en pobreza, muy apegados a la naturaleza, de hecho, y a los animales. De hecho, San Francisco es el santo para los católicos de los animales y de la naturaleza, ¿verdad? Yo eso no lo sabía. Por eso te digo que en ese terreno estoy pero que muy perdido. Y el Papa, aunque se llame Francisco en honor a los franciscanos, o más bien en honor a San Francisco de Asís, no, él es jesuita. Pero bueno, por honor a este hombre se puso Francisco, que ahora no recuerdo cómo se llama él realmente. Este Papa de ahora... ¿Francisco? Francisco. Bueno, Papa Francisco. El Papa Francisco, o le llaman así. No, se llama. Francesco, le dicen ahí en el Vaticano, ¿verdad? El primer Papa argentino, y él, ya te digo que él es jesuita. Y los franciscanos, pues bueno, también están muy involucrados en la ayuda social, sí, ¿verdad? Están muy involucrados en las misiones. Vayas a donde vayas, te puedes ir a lugares recónditos de la selva, te puedes ir a cualquier lugar que seguramente te vas a encontrar ahí la orden de los franciscanos. Como curiosidad, mira, me viene a la mente, solo como curiosidad, quizás no viene mucho al tema. Cuando yo estuve en el viaje en África, a una zona selvática de allí que se llama Kribi, recuerdo meterme
por una selva, por unos caminos que yo digo, pero Dios mío de mi vida, si aquí no hay ni animales, o sea, es que aquí no hay nadie, o sea, estoy perdidísimo. Y tú quieres ver que yo encontré allí una casa de los testigos de Jehová. Ay, digo, pero esta gente está en todas partes. Pero David, te estoy diciendo, metidos en un rincón que yo dije, yo no sé dónde me están llevando estos misioneros, porque fui para allí con los misioneros de Estados Unidos y locales de allí de Cribi, y allí estaban trabajando los testigos de Jehová. Luego también estaba la Cruz Roja y varias cosas, pero que es increíble lo que hace la gente que ama a Dios, cada uno a su manera, pero es increíble hasta dónde llegan por compartir el mensaje, ¿verdad? Por cierto, en el canal me dieron el otro día, dice que no eran 7 hijos, que eran 8, con David eran 8. Claro, 7 hijos con David, exactamente, yo sabía que me iban a... Eran 8, no, eran 8 en total, 7 hermanos de David, correcto. Exactamente. Sí, yo lo vi ese comentario también. Sí. Bueno, empezamos a hablar, si le parece, de la Biblia, pastor, que Perfecto. Es el tema también que domina también aquí usted. ¿La Biblia es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios? Bueno, es una pregunta quizá un tanto, que es una pregunta como se denomina una pregunta trampa, que lo mires por donde lo mires, las dos respuestas podrían ser válidas, pero si nos vamos a la realidad, si analizamos bien esa pregunta, ¿la Biblia es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios? Yo sé que hay diferentes puntos de vista, pero yo te voy a decir el mío. Sí. Para eso estoy yo aquí, que cada uno, cuando tenga su tiempo, que conteste su respuesta. Mi punto es radicalmente y rotundamente que la Biblia es la palabra de Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribe una carta a Timoteo, la segunda carta, por cierto, el último libro ya de la Biblia, cronológicamente hablando, el último en nuestras Biblias es Apocalipsis, pero la última carta que Pablo escribe. Ahí en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17, Pablo dice algo que no podemos pasar por alto, que dice, no parte, sino toda la escritura es inspirada por Dios, no parte. Aquellos que dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios, están diciendo que es cierto que la Biblia tiene partes donde Dios está hablando, pero hay otras partes que no es inspirado por Dios, que no es algo para enseñar como palabra de Dios. No. Yo soy de los que creen a ciegas, yo tengo esa fe viva en Dios desde que Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta el final de Apocalipsis, todo es palabra de Dios. Para mí esa es la respuesta. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Pastor, hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Sí. Lo hemos también comentado en otros programas. Hablemos hoy del Espíritu Santo. ¿Qué es y cómo se puede manifestar? Bueno, antes de hablar del Espíritu Santo, es mejor decir, en vez de qué es, quién es. El Espíritu Santo es una persona. Y quiero aclarar esto porque hay otras creencias, lo mismo que antes decía lo de los testigos de Jehová, también puedo hablar ahora de ellos, que ellos dicen que es la fuerza activa de Dios. O sea, lo denominan como algo, como una cosa, como algo. No. La Biblia lo presenta como alguien. El Espíritu Santo es una persona de lo que nosotros conocemos, que por cierto esa palabra no sale en la Biblia, de lo que nosotros conocemos como la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Creo que ya te estoy respondiendo a la primera pregunta. ¿Quién es? Dios. Es el Espíritu Santo, es Dios. Y es una persona. Y nosotros tenemos que analizar bien, porque muchos lo presentan como la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Eso lo vas a escuchar incluso en muchas iglesias cristianas, que no está mal. Uno no podría decir, mira, una herejía lo que dijo, la tercera persona de la Trinidad. Pero yo creo que no es del todo correcto. Primero, porque la Biblia no dice que sea la tercera persona de la Trinidad. Y segundo, yo creo que dentro de la Trinidad no hay categoría, no hay un ranking. Esto es más importante que el otro. No. Dudo mucho que el Espíritu Santo sea la tercera persona de la Trinidad cuando fue el Espíritu Santo quien resucitó a Cristo. O sea, nadie es más que otros, nadie es menos que otros. Pero bueno, si quieres decir que es la tercera persona, no pasa nada. ¿Quién es el Espíritu Santo? Mira, cuando Jesús estaba aquí, bueno, te hago un resumen rápido, no te quiero aburrir. No, a mí no me aburre estos programas, pastor. Para nada. Prueba de ello es que pasamos de media hora a casi una hora. Ay, mi madre. Hoy vamos a reducir. No hay problema. Adelante, hay tiempo. Todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, que es donde acaba el Antiguo Testamento, quien está siempre mencionado es Dios el Padre. Es el que está obrando con el pueblo, en este caso con el pueblo de Israel, Dios el Padre. Constantemente es Dios el Padre. Ellos estaban esperando la promesa del Mesías, que ya después en Mateo vamos a ver que se materializa en la persona de Jesús. Todo el Antiguo Testamento está centrado en el Padre. Luego hay un periodo de años, unos 33 años, que la historia está centrada en el Hijo, en Jesús.
Todo lo que los evangelios hablan y todo está centrado en Jesús. Y Jesús dijo, cuando él estaba diciendo a sus discípulos, voy a morir, es necesario subir a Jerusalén, voy a padecer mucho, voy a morir. No, ¿cómo vas a hacer eso? No, en ningún caso esto te acontezca, le dijo el apóstol Pedro, una infinidad de cosas. Y Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que cuando yo me fuese les pueda ser dado el otro consolador, que en el griego es Paracletos, el que siempre está contigo, que es el Espíritu Santo. Fue el tiempo del Padre, el tiempo del Hijo y ahora es el tiempo del Espíritu Santo. Quien está aquí ahora es el Espíritu Santo. Y es la persona que dice la Biblia que nos guía hacia toda verdad. El Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad, nos guía hacia la palabra, nos guía hacia Jesús, nos guía hacia el Padre para conocerlo. Es una persona que la Biblia habla de que tiene sentimientos. Pablo dice, no contristes, no entristezcas al Espíritu Santo. Y hay una cualidad que lo representa muy bien. Bueno, cada persona de la Trinidad tiene una cualidad. Cuando Pablo, cuando acaba su segunda carta a los Corintios, hay un versículo que muchos han pasado por alto y se lo leen ya con ganas de salir de esa carta de Corintios y pasar a otra carta. Pero hay un detalle porque dice... El último versículo de la segunda carta a los Corintios dice, el amor del Padre, la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Es decir, la mayor cualidad que tiene el Padre es el amor. Dios nos ama. El versículo más conocido de la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si algo representa al Padre es el amor. Nos ama tanto que dio a su propio Hijo. Luego dice, la gracia del Señor Jesucristo. Si hay una cualidad suprema en Jesús es su gracia. Él murió por amor a nosotros. Eso se llama gracia. La gracia es un favor inmerecido. Y la cualidad más grande del Espíritu Santo es la comunión. La comunión es la intimidad, la común unión, poder tener intimidad con el Espíritu Santo. Y nosotros podemos tener intimidad con el Espíritu Santo. La Biblia se nos hace un llamado a ser llenos del Espíritu Santo. Y es quien nos ayuda en nuestro caminar diario a vivir en santidad. Sin el Espíritu Santo sería imposible. De hecho, en el hebreo que se llama el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, Espíritu de la Santidad. Nosotros podemos vivir en santificación porque el Espíritu Santo nos ayuda. De hecho, Pablo en la carta a los Gálatas nos llama a dar los frutos del Espíritu, no los frutos del Padre, no los frutos del Hijo, sino los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra todas cosas no hay ley, dice Pablo. Tenemos que dar ese reflejo, ese fruto, que por cierto está en singular, no es plural. No es que tengamos que dar los frutos del amor, los frutos de la templanza, no. Es un solo fruto del Espíritu que tiene que manifestarse en nosotros. Podríamos hablar largo y tendido del Espíritu Santo, pero bueno, creo que un resumen claro sería el Espíritu Santo, porque sé que ahora me vas a hacer otra pregunta muy interesante. Sí, porque uno de los pecados que comenta, que creo que ha dicho, el único pecado que no se puede perdonar es esa blasfemia contra el Espíritu Santo. El pecado imperdonable que se le conoce, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Antes te quise hablar de lo del Antiguo Testamento, que era el Padre, los Evangelios, que es Jesús, y luego ya a partir de Hechos, que es el Espíritu Santo. Y vamos a notar algo. Bueno, vamos a leer primero el Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32, para que entendamos de dónde viene esto. Dice, por tanto os digo, dice Jesús, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado. Piensa en el pecado más horrendo, todo pecado puede ser perdonado siempre y cuando la persona se arrepienta y muestre frutos de arrepentimiento, que eso es otra cosa que si quieres lo podríamos hablar, que sería maravilloso. Una cosa es el arrepentimiento y otra cosa son los frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Versículo 32. A cualquiera que dijera alguna palabra en contra del Hijo del Hombre, en contra de Jesús, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Mira, si tú te lees el Antiguo Testamento, te vas a encontrar a un Dios que ama a su pueblo, que bendice a su pueblo, que quiere redimir a su pueblo,
pero el pueblo está constantemente en rebeldía con Dios. El Antiguo Testamento, ya creo que te lo he dicho, es un bucle, es una espiral del cual el pueblo de Israel no sale. Como Dios los bendice, ellos se acomodan a la bendición, se apartan de Dios, caen en rebeldía, en idolatría, en cantidad de pecados. Cuando está el mal, se acuerdan que tienen un Dios, claman a Dios, se arrepienten, Dios los perdona y los bendice, y así todo el rato así, apartándose de Dios, blasfemando contra Dios, todo esto. Pero ¿qué hace Dios ante ese pecado? Los perdona. El Padre los perdona. Viene su Hijo, lo envían a la cruz. Los humanos enviamos a Jesús a la cruz. Lo matamos literalmente. No es que le dimos latigazos, le pusimos una corona de espinas, que también, sino que lo matamos literalmente. ¿Y qué hace Dios? Nos perdona. De hecho dice, cualquier cosa que digas en contra del Hijo del Hombre, cualquier cosa que hables, blasfemias, palabra, acto que tengas contra Jesús, será perdonado. Sin embargo, si hablas mal contra el Espíritu Santo, no será perdonado. Hay un pasaje muy interesante en la Biblia, cuando la iglesia está creciendo, ellos entendían que la venida del Señor iba a ser inmediatamente, porque Jesús dijo, vengo en breve, ¿verdad? De cierto os digo que vengo en breve. Ellos pensaban que ese vengo en breve era cuestión de semanas. Así que, ¿qué hace la iglesia? Que aquí comete un pequeño error de imprudencia, es empezar a vender todas las posesiones, se lo daban a los apóstoles para que ellos gestionasen, ¿verdad? Y que ninguno tuviese necesidad y todo eso, pero era algo voluntario, no es que la iglesia tuviese la obligación de vender sus posesiones para darlo a la iglesia. Y hay un matrimonio que se llama Ananías y Zafira, que ellos venden una propiedad y llevan el dinero a los pies de los apóstoles, en este caso a Pedro, pero por el camino algo hacen. La Biblia no habla de cantidad, pero vamos para que lo podamos entender. Vamos a imaginar que vendieron la propiedad en 100.000 euros. No tenían la obligación de dar el dinero. Quédatelo y vive. Vive tu jubilación, cómprate una casa, no vendas la propiedad, haz lo que te dé la gana con ese dinero. Ahora bien, ellos dijeron, queremos dar el dinero a la iglesia. Y por el camino, desde que venden la propiedad y cogen el dinero hacia donde está Pedro, hay una parte que se guardan. Lícito totalmente, es su dinero. Pero cuando llegan, le dicen a Pedro, o apóstol Pedro, aquí está todo el montante, todo el dinero de la propiedad que hemos venido. Y Pedro se les queda mirando y le dice, acaban de mentir al Espíritu Santo. Porque ese dinero se lo podrían haber quedado, pero lo que están haciendo es mintiendo. ¿Y sabes lo que sucede? Que ese matrimonio muere en el acto. Ananías y Zafira mueren. Es un punto de inflexión que tiene la iglesia, porque se dan cuenta que esto va en serio, que esto no es un juego, que aquí no se puede hacer lo que les da la gana. Una simple mentira al Espíritu Santo y murieron. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es hablar contra el Espíritu Santo, es ir en contra del Espíritu Santo. Pero te voy a poner en contexto para que lo entendamos a la perfección. Jesús acaba de sanar a un hombre, él era sordo y era ciego, si no recuerdo mal. Sordo y ciego, sí, bueno, eso no es realmente lo importante. Sé que sana a una persona, si no me equivoco era ciego y sordo. La gente, dice la Biblia, se maravilla, se está gozando, pero los religiosos, ¿saben lo que hacen? Acusan a Jesús y le dicen, por Belcebú, por Satanás, acabas de echar a ese demonio. Tú has sanado a esta persona porque Belcebú te está dando el poder. Tú estás siendo manipulado por Belcebú, por el príncipe de las tinieblas, por el príncipe de Satanás. O sea, le están diciendo lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo por Satanás. Y es ahí cuando Jesús dice estas palabras. Todo pecado va a ser perdonado menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Atribuirle al enemigo algo que Dios está haciendo. Amén. Es decir, que Satanás es el artífice de eso cuando realmente es Dios. ¿Qué peligro hay en todo esto? Te lo digo, no sé si tú lo has visto, espero que no y que nunca lo veas, pero te vas a dar cuenta que hay personas que tienen la lengua muy suelta a la hora de decir, eso no es de Dios. Y ven a un pastor, ven a un creyente, ven una manifestación del Espíritu Santo, lo que quiera que sea, y eso no es de Dios. Incluso algunos son tan osados, tan valientes, tan imprudentes, eso es del diablo. Y digo, ay madre. Digo, si tú tienes esa opinión, guárdatela. No vaya a ser, como sucede aquí, no vaya a ser que estés atribuyendo al enemigo algo que no sea de Dios. Que tú no entiendas el mover de Dios, no te da licencia para decir que eso no es de Dios. Entonces, hombre, evidentemente hay cosas que tú dices, esto no viene de Dios. Pero yo creo que lo más sabio es callarse. No vaya a ser que lo que esté sucediendo sí sea de Dios
y se lo estemos atribuyendo al enemigo, y por lo tanto estemos cometiendo el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Recuerda que estamos en el programa Despertando, en la sesión Despertando con Jesús dentro del Sur Despierta, semana 21 ya, programa 21, prácticamente ahora mismo medio año, se ha pasado volando, sinceramente. No, medio año no, ya medio año de qué, ya nos queda un mes para acabar el año. No digo, pero con los programas llevamos 21 programas, exactamente. Dentro de poco medio año. ¿Quién no lo diría a principio de año? ¿Verdad? Sí. La verdad que se pasa el tiempo volando. Y hay preguntas también en el canal, pastor. Por ejemplo, yo voy a mirar una que después la responderemos, que ya lo hemos dicho aquí, pero es bueno también que las personas pues que no se hayan incorporado hace poco al canal, que es si la cremación es pecado, ¿no? Ya lo hablaremos después. Hablemos también, si le parece, de personajes bíblicos. Vamos a hablar hoy del rey Saúl. El rey Saúl, pastor. El primer rey de la monarquía de Israel, el rey Saúl. El rey Saúl, pues bueno, pues aparte de ser el primer rey de Israel, se le conoce por muchas otras cosas. Recordemos que cuando empieza la historia de este hombre, de Saúl, tenemos que entender de dónde viene el pueblo de Israel. Viene de un periodo de 3-4 siglos de decadencia total, que era aquello que te hablaba la semana pasada del tiempo de los jueces, un tiempo muy oscuro en la vida de Israel. Y entonces ya se levanta un juez bastante sensato, bastante serio, llamado Samuel, pero Samuel empieza a envejecer, sus hijos no son muy correctos, por así decirlo, y el pueblo empieza a demandar un rey. Le dicen a Samuel, queremos un rey. No, pero si ya tiene juez, no queremos jueces, queremos un rey. Ya, pero es que Dios es el rey. Queremos un rey, un hombre que sea el rey, que nos juzgue, que sea un monarca, que lo queremos. Eso lo hacían porque querían imitar a las naciones de alrededor, que todas tenían rey. Ellos no entendían que eran diferentes, porque tenemos que entender que los creyentes somos diferentes. No es que todo el mundo puede hacer lo que le da la gana, pero nosotros somos diferentes. El otro día un hijo le decía a un padre, pero es que papá, ¿y por qué yo no puedo celebrar Halloween si todos en el colegio lo celebran? Porque ellos hagan lo que les dé la gana. Tú eres diferente, tú no vas a celebrar la muerte, tú vas a celebrar la vida, le decía. Nosotros somos diferentes, y esto parece que no lo entendía el pueblo de Israel y quiso imitar a las naciones de alrededor y pidiendo un rey. Y entonces se pone los ojos sobre Saúl, el hombre más guapo y más alto de todo Israel, a través de una historia que el padre de Israel pierde unas asnas, Saúl sale a buscarlas, al final todo es una estrategia de Dios para que se junte con Samuel. Samuel, cuando lo ve, entiende que ese va a ser el rey, lo unge. Y bueno, en definitiva, ¿qué aprendemos del rey Saúl? El rey Saúl empieza muy bien, la verdad que empieza muy bien, él demuestra ser un verdadero líder. Él demuestra ser un buen rey porque empieza venciendo a los filisteos, el mayor enemigo del pueblo de Israel, los vence, conquista ciertas cosas, pero aquí no se trata, como te he dicho en otras ocasiones, no se trata de empezar bien, sino de ¿qué? De acabar bien. De acabar bien. Samuel, cuando lo unge como rey, lo primero que le dice a Saúl es, tienes que ser obediente. Dios te va a poner como rey, Dios te va a poner como el primero entre el pueblo de Israel, pero tienes que ser obediente. Recuerda que sobre ti está el verdadero rey, que es denominado en la Biblia como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué le pasa a la gente que se le da? Hay un hermano aquí que se llama Pepín que dice, dale a un carguito a Pepito, dale un carguito a Pepito. Claro, ¿no? Si quieres conocer a Pepito, dale un carguito. Exactamente. Así es Saúl. Saúl era una persona que estaba siempre al cuidado de su padre, se le da un cargo. Eso pasa en la vida real, ¿eh? Claro, Eso pasa todavía, hoy en día me refería. Exactamente, por eso la Biblia, ahora volvemos a Saúl, por eso la Biblia habla del proceso. Por ejemplo, dice, no pongas a predicar a una persona que sea una neófita, a una persona que acaba de llegar, a una persona que no tenga cierta información, cierta preparación. Yo siempre he dicho, perdón que lo corte, pastor, que lo peor que hay es un tonto con poder, ¿eh? Yo siempre lo he dicho, sinceramente. Me acaba de venir ciertas imágenes a la mente, David, de ciertas personas. Sí, ¿verdad? Ay, padre, sí. Es lo peor que puede pasar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le pasó al rey Saúl? Es que me viene perfecto lo que estás diciendo. No quiero decir que Saúl fuera un tonto, ni mucho menos. Necio sí era. Tonto no, pero necio sí, que viene a ser lo mismo. Porque Dios le dice, tienes que ser obediente, a través de Samuel, tienes que ser obediente. Empieza siendo obediente, pero de repente, en una guerra que va a enfrentar contra los filisteos, recuerda que Samuel es el sacerdote y el profeta, también es el juez. Él es el único que puede presentar sacrificios a Dios, ¿verdad? Y entonces ya va a empezar la guerra, va a empezar la batalla, Samuel no viene, Saúl se apresura y dice, total, si yo soy el rey. ¿Qué no puedo hacer yo si soy el rey? Voy a presentar yo el sacrificio. Y la gente le dice, que eso solo lo pueden hacer los sacerdotes. No te metas donde no te llaman. Hay cosas que por muy rey que tú seas, no te incumben. Yo soy el rey.
o no puedo hacer yo todo, que un tonto con poder, un necio con poder, y le presenta un sacrificio a Dios. Cuando Samuel llega y lo ve, se lleva las manos a la cabeza y dice, ¿qué acabas de hacer? Esto te va a costar tu reinado. Y por cuanto has desechado la palabra de Dios, Dios te desechará para que no seas rey. Más adelante tiene una desobediencia también tremenda en una guerra contra los amalecitas, contra el pueblo de Amalec. Dios le dice, tienes que eliminar a este pueblo por completo, no dejes nada, todo fuera. Sin embargo, Saúl le perdona la vida al rey de Amalec, Agab, si no me equivoco se llamaba, y también guarda al mayor de los ganados. Lo mejor de los animalitos de los amalecitas los guarda. Cuando Samuel ve esto, dice, ¿pero qué haces, Saúl? ¿Tú qué te piensas? Que tú eres el todopoderoso. ¿Tú piensas que tú puedes hacer de todo? ¿Tú piensas que como Dios te ha dado poder, puedes usar ese poder para mal? Y es el típico que no asume consecuencias nunca. Sabes que hay personas que nunca van a dar su brazo a torcer, que lo pillas en su pecado y en vez de decir como David dijo, el pecado no puedo hacer nada más y agachar la cabeza, no, él siempre va a arremeter. Es que yo conozco, me vienen tantas imágenes a la cabeza, David. No, me vienen a mí también. Menos mal que esto es hermético, que no se puede ver, que no hay Totalmente. Que no hay un ¿cómo se llama esto? Un lector de pensamiento. Un lector de pensamiento, ¿cómo se llama? Anagrama. Anagrama, que se pueda ver en quién estoy pensando, en quién personajes o personas que estoy pensando, que cuando los quieres corregir en su pecado, le echan la culpa a todo el mundo, ¿verdad? Eva, ¿por qué pecaste? No, el marido, ¿por qué pecaste? No, fulano, no, ¿y por qué pecaste? No, siempre echando balones fuera. Cuando Samuel le dice a Saúl, ¿pero qué hiciste? ¿No se te dijo que tenías que acabar con todos los amalecitas y has guardado la vida del rey y todos estos animales? ¿Qué excusa pone Saúl? No, pero mira, es que los animales son para presentarle a Dios, son para presentarse en un sacrificio a Dios. Tratan de espiritualizar el pecado. Bueno, en definitiva, al final Saúl acaba de la peor manera posible, acaba consultando con brujos, con hechiceros, muere en una batalla, creo que contra los amalecitas precisamente, muere en el campo de batalla, viéndose herido, se mata al mismo. O sea, es una vida en decadencia total y hay una curiosidad porque tanto Saúl como David pecaron. David es el segundo rey de Israel, que por cierto, cuando Dios lo desecha como rey, aunque él sigue gobernando, ya no es rey ni es nada, porque ya había sido ungido este jovencito David, que ya te hablé de él. Saúl le coge tanto celo que lo empieza a perseguir. Tú imagínate, todavía estás en el poder, guarda un poco ya tu imagen, hombre. No, empiezas a perseguir, dedica su vida. En vez de estar gobernando, dedica a perseguir. Bueno, no voy a hablar de esto, pero dedica su vida, todavía está en la posición de poder, y dedica su vida en perseguir a un jovencito que va a empezar, que tiene promesas. En vez de ayudarlo, en vez de decir, pues venga, te voy a apoyar, David, empieza su vida a perseguirlo, y dedica su vida y pierde su vida en perseguir a un muchachito que Dios le ha llamado, y tú dices, te vas a enfrentar contra Dios mismo. Al final acaba fatal, pero quería hacer una comparación porque los dos pecan. Saúl peca y David también pecó, con aquella mujer que no era la suya, matando al marido de esa mujer. Bueno, cometió una barbaridad, pero cuando es reprendido David, y a través del profeta Natán le dice, David, tú acabas de hacer esto, esto y esto, David agacha la cabeza y le dice, y la única petición que él hace es, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. He pecado, quítame el reinado, quítame la corona, quítamelo todo, pero por favor que no se aparte de mí tu Santo Espíritu. Es lo único que le preocupaba. Sin embargo, cuando Saúl es confrontado por su pecado, ¿sabes lo que le dice a Samuel? Vale, yo entiendo esto, pero no me quites el favor del pueblo. ¿Qué le interesaba a Saúl nada más? Que el pueblo pensase bien de él, lo que pensaban los demás. A Saúl Dios le daba lo mismo, su salvación le daba lo mismo, las cosas de Dios le daban lo mismo. Él solo vivía de apariencias. Saúl es una persona que vive de apariencias, que es uno de esos de redes sociales que solo vive de cuántos likes se les da, de cuánto esto, de cuántas personas, que no se hable mal de mí, se preocupa mucho de su imagen, de esto, de lo otro. Y por eso cuando Dios le está diciendo, se te acabó hasta aquí tu llamado, él le da lo mismo eso y dice, vale, pero no me quites el favor del pueblo. Es una vida en decadencia total. Ha nombrado en varias veces a Samuel. Sí. ¿Quién era Samuel? Samuel era un profeta que es el último juez. Hay un libro en la Biblia que se llama Jueces. Es uno de los últimos jueces. Tengo una prédica muy buena que además fue hace poquito, hace 2 meses o 3 meses, y creo que tú estabas por ahí, que hablé de Samuel, de ese joven hijo de una talana que era estéril, pero oró al Señor y Dios se lo dio, y ella entregó al Señor, a su hijo al servicio a Dios. Lo crió un tal sacerdote Elí. Él se convierte, ¿verdad?, en el sacerdote, en el juez y en el profeta de Israel, y hace cosas preciosas y maravillosas y devuelve al pueblo de Israel
esa espiritualidad que habían perdido. Para que la gente lo sepa. Podríamos hablar, si quieres, en otro momento. Largo y tendido, pero es muy interesante la vida de Samuel. Sí. Hablaremos en el próximo programa. Hablemos también de Caín y de Abel, que ahí Caín mató a Abel, ¿no? Sabes que, si no me equivoco, Caín es uno de los pocos nombres que está prohibido en España poner. ¿Sí? Yo conozco gente que se llama Caín. Bueno, gente como tal no. Sé que en Tenerife hay una empresa que se llama Caín e Hijos, porque el padre que fundó esa empresa, que es de transporte, se llama Caín. Escuché por aquí, no recuerdo ahora si era aquí en Fuerteventura o en Tenerife, a un muchacho que se llama Caín. Nunca lo conocí, pero me dijeron. Pero si tú te vas, por ejemplo, a Google o al ChatGPT, o donde quiera irte, te va a decir que Caín es un nombre prohibido aquí en España. No se puede poner a tu hijo Caín. Caín y Abel fueron fueron dos hijos de Adán y Eva. Creemos casi a ciencia cierta que fueron los primeros, aunque hay un versículo que te puede indicar lo contrario, porque Caín y Abel aparecen en la historia bíblica en Génesis capítulo 4, pero en Génesis capítulo 3 se dice que Eva fue llamada Eva porque significa que es la madre de todos los vivientes. Algunos han entendido en ese pasaje que ya Eva tenía hijos, porque es la madre de todos los vivientes. Y se le cambió el nombre, porque, por cierto, Eva no se llamaba Eva al principio. ¿Ah, no? No. ¿Sabes cómo se llamaba Eva? ¿Cómo se llamaba? Varona. Varona. Fue Adán quien le cambió. Yo también se lo hubiera cambiado, la verdad. Fue Adán quien le cambió el nombre y se lo puso por Eva porque era la madre de todos los vivientes. Entonces, eso puede indicar, dicen algunos, yo no me voy mucho por esa línea de pensamiento, que no es importante, pero algunos dicen que esto hace pensar que ya tenían hijos. Y Caín y Abel eran unos hijos de los cuales la Biblia habla, por eso después hay más personas por ahí, pero no fueron los primeros. Bueno, yo creo que sí que fueron los primeros. ¿Quiénes eran? Dos hijos de Adán y Eva. Se dedicaron a cosas diferentes. Caín, dice la Biblia, que fue agricultor, se dedicó a las cosas de la tierra, a labrar la tierra, mientras que Abel se dedicó al pastorado, a la ganadería, a cuidar de los animales. Y un día, la Biblia no recoge que Dios le dijese a esta gente, preséntame una ofrenda, pero ellos quisieron presentarle una ofrenda a Dios. No sé si voluntariamente, no sé si su padre Adán les dijo, no sabemos. Es algo que a mí sí me gustaría conocer la respuesta, pero no lo sabemos. Ellos van a presentar una ofrenda a Dios. Y dice la Biblia que Caín presenta ofrenda a Dios de los frutos de la tierra. Algunos han manipulado este texto y enseñan, incluso yo lo he visto, que enseñan como que Caín presentó lo peor de la tierra, unos tomates pochos, unas lechugas podridas. Bueno, eso te lo habrás leído en algún libro de historia. En la Biblia no sale eso. La Biblia dice que Caín simplemente presentó los frutos de la tierra. Punto. No dice más. De ahí para arriba lo que digas es inventado, teoría y cosas que cada uno se puede inventar. Sin embargo, Abel, ahí sí dice la Biblia que presentó lo mejor, lo más gordo, lo mejor de su ganado. Lo mejor que tengo en la ganadería es para mi Dios. Y entonces sucede algo, y es que Dios, dice la Biblia, se agradó de Abel y se agradó de esta ofrenda de Abel. Sin embargo, se desagradó en Caín y en la ofrenda de Caín. ¿Por qué se desagradó en la ofrenda de Caín? No lo sabemos. Lo cierto es que no lo sabemos. De ahí es que algunos piensan que dio lo peor de la tierra. Bueno, es que vuelvo y repito, la Biblia no lo dice. Pero sí es verdad que se desagradó. Y esto hizo que a su vez Caín se desagradase. Se enfadó, dice la Biblia, decayó su semblante. Vivía como triste, vivía angustiado. Y un día eso produjo en él una envidia, porque los que son bendecidos por Dios, si algo despiertan es envidia, ¿verdad? Aquella persona bendecida por Dios siempre va a despertar envidia, porque tienen algo que nunca los demás van a poder tener. Todos podemos alcanzar una casa, un coche, una familia. Bueno, una familia quizás no tanto. Todos podemos alcanzar ciertas cosas, pero la bendición de Dios es algo que únicamente Dios te da. Entonces la gente envidia. Y Abel tenía ese favor. Dios había mirado con agrado a Abel y oye, no me preguntes por qué. Dios me ha mirado. ¿Y qué quieres ahora? Yo no tengo la culpa. Caín, vete a Dios y arregla este asunto. Conmigo, él le tenía tanta envidia a su hermano que un día le dice, Abel, vamos a dar una vueltita. Deja un momento aquí a papá y a mamá. Vamos a dar una vuelta al campo. Claro, Abel, que era un bonachón, que era una persona creyente, una persona dedicada al Señor. Sí, Caín, vamos a dar una vuelta. Y dice la Biblia que en mitad de ese paseo se levanta Caín contra Abel y lo mata. Le quita la vida. Caín sigue su vida como si nada, regresa a su casa y de repente Dios se le aparece y le dice, ¿dónde está tu hermano, Caín? Y Caín dice esa famosa frase de ¿qué pasa? ¿Acaso yo soy el guarda de mi hermano? Y Dios le dice algo, que esto es una enseñanza muy, muy, muy hermosa, porque le dice, la sangre de tu hermano Abel está clamando desde la tierra. Ojo aquí, porque esto nos da una enseñanza. Más tarde en Apocalipsis también habla de la sangre de los mártires que ha sido derramada.
La sangre de un mártir, el sufrimiento de una persona por Cristo, es un clamor hacia Dios. Uno dice, pero Señor, ¿y por qué no me defiendes en mi sufrimiento? Ese propio sufrimiento es un clamor a Dios. La sangre de la sangre derramada de Abel era un clamor que subió a Dios, y Dios enseguida, ¿qué pasa? Y fue y le llamó la atención a Caín, le dijo, mira, por cuanto has hecho esto, vas a vivir mal aquí en la tierra y vas a ser errante en la tierra, te vas de aquí. Y Caín dice, uy, este castigo es muy severo, Señor. Sabes que cuando yo me vaya por ahí la gente me va a matar, van a saber mi historia, me van a matar. Y dice la Biblia algo curioso, que no tiene una respuesta concreta, que dice que entonces, dice, está bien, te voy a poner una marca para que nadie pueda matarte. ¿Qué es esta marca? Pues chicos, la Biblia no lo dice. Podemos deducir que fuese una marca física, alguna característica en la vida de Caín que cuando la gente lo veía no se atrevían a tocarle. Pero yo creo, eso es una opinión personal, ¿vale? La Biblia no lo dice, puede ser válida la otra también, pero yo creo que más bien era una marca espiritual, era ese favor de Dios. De que la gente, aunque quiera arremeter contra ti, si tú tienes el favor de Dios, olvídate que eso no te va a pasar absolutamente nada. Y pues así acaba esta historia, tristemente. Uno muerto y el otro errante por ahí. El primer asesinato que la Biblia recoge en su historia, como un hermano mata a otro por envidia. Me acaba de dar ahora una pregunta a rondar mi cabeza, el tema de los mártires, ¿no? El tema de la sangre de los mártires. Me vino a la cabeza ahora mismo Esteban, por ejemplo, que de la semana anterior, ¿no? Bueno, es que te decía de Esteban, que Esteban también, usando esa palabra que usé al principio de esta conversación, fue un punto de inflexión para la iglesia. Gracias a la muerte de Esteban, aunque suene fuerte esto que estoy diciendo, gracias a la muerte de Esteban, la iglesia avanzó, creció y se expandió de una manera tremenda. O sea que en vano no mueren los creyentes. En vano, todas esas personas que, por ejemplo, en Nigeria, en muchos países donde ser cristiano está penado de muerte. Digo Nigeria porque es noticias que nos llegan, pero si nos vamos, por ejemplo, a Corea del Norte, eso está prohibido. Sí. Países perseguidos. Un día me gustaría traerte la lista de la iglesia perseguida. Hay mucha persecución a muerte, incluso. No te estoy hablando de que a mí me insultan por la calle. ¡Ay, pastor, cura! ¡Ja, ja! Y se ríe. Y a veces y se ríen de mí, se ríen por llevar camisas con mensajes bíblicos. Pero eso no es persecución ni es nada, es parte de nuestra vida. A mí no me afecta eso. Estoy hablando de una persecución a muerte. En Nigeria queman iglesias, dan muerte a los cristianos. Y uno dice, ¿y Dios qué está haciendo ahí? Y Dios no está haciendo nada ahí. Y Dios no... Ojo, porque ese sufrimiento, esa sangre derramada de los mártires, no veas cómo Dios se agarra a eso para seguir llevando a cabo su obra. Y aunque uno desconozca las cosas, Dios está obrando y siempre, siempre, siempre guarda a sus hijos. En este caso Abel hizo lo bueno, aún así murió, pero ese clamor subió delante de Dios y Dios tuvo que obrar a través del clamor de la sangre. Ha pasado una gran desgracia en Valencia, por ejemplo, por el tema de las lluvias y demás, sí. Aunque también me venía a la mente también ese pasaje en el cual decía Dios que no iba a ser el fin del mundo por agua, ¿no? Que correcto. Siempre después sale ese arco iris que es el mensaje que da de tranquilidad, ¿no? Pero la verdad que ha sido tremendo lo de Valencia. Exactamente, el arco iris es la señal del pacto, cuando Dios le prometió a Noé que nunca más la tierra sería destruida por agua. Pero lo que ha pasado en Valencia, yo no tengo otra palabra sino tragedia. O sea, no hay. Pídeme explicación, pídeme algo bíblico, pídeme, pues de verdad que no lo sé, son cosas que pasan en la humanidad, que no hay respuestas, que yo creo que ante una torpe respuesta es mejor un sabio silencio. Sí. No sé qué decirte, David, es una tristeza. Sé que al final, a pesar de esto, y aunque a algunos le cueste entender lo que voy a decir, a pesar de esto, Dios es bueno, para siempre es su misericordia, Dios Amén. Está al control. Me enviaba el otro día un pastor, después te envío el vídeo por si lo quieres poner, un pastor que llegó a su iglesia y no podía entrar porque había un coche, bueno, decenas de coches, pero uno sobre todo encajado en la puerta, pudo abrir la puerta, entró como pudo y lo han perdido absolutamente todo, materialmente hablando, ¿no? Que lo más importante son las vidas humanas, lógicamente, pero ya después de este proceso lo han perdido todo y uno dice, ¿y dónde está Dios? No, Dios está ahí, créeme que Dios está ahí. Lo único que nos queda es orar por esta situación, orar por las personas que lo han perdido todo, que han perdido a personas que han fallecido. Las iglesias evangélicas de Valencia, oye, también te tengo que decir una cosa, bueno, déjame acabar con esto de las iglesias evangélicas de Valencia, han creado
un número de cuenta para poder donar y ayudar. Te hablo porque es lo que conozco. Sé que infinidad de situaciones de personas que ni siquiera son creyentes están donando. Hoy me enteraba que el partido de hoy del Tenerife y de Las Palmas, todo lo recaudado va a ir para Valencia. En Tenerife sé que en el Cine Yelmo de La Orotava y de Santa Cruz, todo lo recaudado va a ir para Valencia. O sea, hay infinidad de gente. Tú entras en las redes sociales y te vas a ver a gente aprovechándose del momento también, pero otros muchos queriendo ayudar. Hay una persona bastante conocida que decía, mira, quizá el dinero que ahora mismo no sirve, de aquí a unas semanas puede ser, pero dice, tengo una furgoneta, él vive en Murcia y decía, a tal hora voy a estar en la plaza de Murcia, todo el que quiera llevar alimentos y cosas, yo voy a viajar hasta Valencia para llevarlo. O sea, la gente se ha volcado, David. Tú veías ayer esa marea de gente caminando kilómetros y kilómetros con cepillos, con palas, con recogedores, con cubos para ayudar. ¿Y sabes por qué? Porque la política no está de por medio. Si la política está de por medio, divide al pueblo. Pero aquí estamos demostrando que las personas podemos estar en unión. Y que al final, es verdad que en el corazón del hombre hay maldad, hay perversidad, como dice la Biblia, pero también tenemos una identidad en Dios y podemos ser egoístas y podemos llevarnos mal, pero al final cuando uno sufre, el otro salta enseguida. Es como esos hermanos que no se pueden ni ver, que están todo el día peleando, pero que no lo toques, que no se toque el uno al otro, porque enseguida salta, ¿verdad? Algo bueno a destacar en medio de esta catástrofe, esta tragedia, la misericordia del pueblo. Esa respuesta del pueblo que a mí me quebrantaba ayer viendo las noticias, yo lloraba, decía, oye, qué hermoso, de verdad, qué hermoso que sin un político decir, vamos a hacer esto, porque no han hecho nada. A día de hoy, grabando este programa, no han hecho absolutamente nada. Pero qué hermoso es ver cómo el pueblo se ha tirado a las calles. Había uno que uno se reía porque había salido con una escobilla del váter y uno le decía, ¿pero qué? Es que es lo único que tengo. Si tuviese un cepillo lo hubiera traído, si tuviese una pala lo hubiera traído, esto es lo único que tengo. Pues chico, ese hombre para mí es digno de admirar porque con lo poco o nada o incluso ridículo que tenía, salió a ayudar. Totalmente. Bueno, vamos a dejar al apóstol Tomás, porque la verdad que no nos da el tiempo. Ya llevamos 50 minutos y... Tienes que tener el programa hora y media, te va a decir alguna hora. Totalmente, ¿no? Bueno, preguntas del canal, pastor. Adriana Carrero 9392 dice, mi pregunta es la siguiente, ¿es pecado la cremación del cuerpo, pastor? Bueno, pues si esperas un sí o un no, creo que de mi parte no lo vas a tener. La Biblia es cierto que no habla de la cremación, habla de enterrar a los seres queridos y yo soy partidario de que siempre que puedas entierres a tus seres queridos. Hoy en día, hablo de aquí en España, desconozco los demás sitios, enterrar es 20 veces más caro que cremar, lógicamente. Hoy enterrar aquí tienes que tener ¿cómo se llama? La morgue donde se entierran. Por ejemplo, la familia de mi padre en el pueblo, que ellos son bueno, yo nací en Salamanca también, pero de un pueblo que se llama Fuente la Peña, de una morgue familiar, que a principios de este año yo fui a enterrar allí a mi abuela, se metió ahí, pero bueno, no todos tienen ese privilegio. Entonces hoy en día enterrar a una persona cuesta muchísimo, muchísimo dinero y cremar, el propio seguro te lo hace. Estamos hablando de que quizás si lo tienes que hacer tú, no te cueste más de 2.000 euros. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Endeudar a una persona que ya está con un dolor inmenso de la pérdida de un familiar? ¿Endeudarla por...? Entonces, siempre que puedas, entiérralo. Pero si lo quemas, porque al final, ¿qué es la cremación? La cremación simplemente es adelantar un proceso que se va a dar. Sí. La Biblia dice, del polvo vienes y al polvo vas. ¿Tú te piensas que una persona que ha sido enterrada, tú vas y ahí están sus restos? Si han pasado un par de meses, todavía ves algún hueso, pero si han pasado 5, 10, 15, 20 años, allí vas a encontrar polvo nada más. Y la cremación es adelantar un proceso. Vuelvo y repito, lo quiero dejar claro, no estoy ni a favor ni en contra. Siempre que se pueda, que se entierre. Pero tampoco estoy de acuerdo en endeudar a una familia o endeudar a una persona para poder hacer esto y si lo tienes que cremar, no te sientas culpable. Intentaremos la semana que viene poner los comentarios por aquí debajo, que lo puedan leer ustedes y se puedan ver esos comentarios, pero por ahora lo vamos leyendo. Bendiciones para los dos, muy lindo el programa y como dijo el pastor, eres un valiente en hacer este programa. Hoy en día el Señor te va a bendecir mucho. Adela Beatriz Betancourt, Díaz 2214. La verdad que el hacer este tipo de espacios, pastor... Yo no, es decir, yo siempre lo he comentado, ¿no? El tema del un medio de comunicación deberíamos de hablar de todo absolutamente, nos guste o no nos guste, evidentemente tenemos que informar y yo creo que este programa, este espacio, que ya por lo menos ya hoy, a partir de este lunes, empieza a salir en directo también en YouTube, en radio y en Facebook, las 3 plataformas a la vez, yo creo que es importante y es bueno conocer
prácticamente todo, ¿no? Hombre, yo creo que sí, y más desde la postura que tú lo has planteado y que me la planteaste a mí lo estamos haciendo, porque nosotros, en este caso yo no vengo aquí a imponer, creo que hasta el día de hoy, y espero no hacerlo nunca, y si lo hago, córtalo. Esto lo hago para que vengan a la iglesia, no, ni muchísimo menos, yo simplemente vengo aquí a hablar de la Biblia. De la Biblia, no trato de imponer mi fe, de imponer mi creencia, sino como yo creo que tengo un llamado a predicar la palabra de Dios en toda puerta que se me abra, se ha abierto esta puerta y hablo de la Biblia, sin imponer, sin faltar el respeto a los demás. Lo que pasa es que a veces la verdad, por lo menos mi verdad, puede molestar a otros, pero no lo hacemos, yo creo que no es un espacio, porque el otro día lo tuve que aclarar en un devocional. La radio de David no es una radio cristiana, yo lo dije. David en su radio ha dado un espacio a la palabra de Dios, pero no es una radio, porque algunos que te escuchan dicen, mira, una radio cristiana. No, Sur FM es una radio. Una radio, exactamente. Una radio donde entra espacio para la creencia, para la política, para el deporte, para muchas cosas. Entonces, aclarar este asunto y que aquí se está hablando, creo yo, desde el máximo respeto. Sí. Yo, lógicamente, planteo lo que yo creo, planteo lo que creo que la Biblia de Dios dice, la palabra de Dios dice, la Biblia, pero desde el respeto. Bueno, nuestro mensaje, muy buenas noches, nuestro amoroso Dios les continúe bendiciendo grandemente, muy edificante el programa, aprendemos mucho de la palabra de Dios, muchas gracias por el saludo, pastor, y David, me encantó, Yasmín Guzmán, 3489, y pastor también comentarle y decirle, porque claro, aquí dicen que también, dice, oye, yo también veo este programa, este espacio, y quiero que me salude, Pati Pérez, así que ahí tiene la cámara para que también salude. Dios te guarde, Dios te bendiga. Pati Pérez, puede ser, pues no sé si es ella, a lo mejor me equivoco, pero puede ser que sea una hermana que yo conocí en uno de los viajes que hice a Colombia y la llamábamos Manuela, la hermana Manuela, que estaba casado con un hombre, bueno, y está casada todavía con ese hombre, y nos reíamos mucho. Creo que es ella, si no me equivoco, porque en el Facebook, que también la tengo, creo que se llama así. Si no lo es, perdóname. Pati Pérez, te saludamos desde aquí, desde Fuerteventura, nuestro hermano David y yo te mandamos un fuerte abrazo. Qué bueno que te estén gustando los programas, espero que te estén edificando y que por lo menos estés aprendiendo algo de la palabra del Señor. Dios te bendiga. Amén. Bueno, pastor, pues no tenemos más tiempo, son 56 minutos los que llevamos. Para esas personas que querían una hora de espacio, pues ya lo tienen. La verdad que, gloria a Dios, y la verdad que maravillado de tenerlo aquí. La semana que viene más y mejor, pastor. Perfecto, David. Gracias. Muchas gracias por este espacio y bendiciones, David. Nosotros hacemos un alto en el camino pequeñito y enseguida regresamos con más información en el día de hoy en el Sur Despierta. No te vayas, hasta ahora.